Muy buenas noches, estimados docentes. Bienvenidos a este segundo módulo del diplomado. Eh, Hoy día tenemos un tema bastante interesante y amplio, ¿no? Por cuanto es de mucho interés para poderlo manejar dentro de nuestras aulas. A ver, entonces, vamos a empezar, ¿no? El título de este módulo es Principales problemas de conducta en el aula. Entonces, con este tema vamos a ver cuáles son las conductas que se presentan, cómo vamos a considerar una conducta, si es, digamos, una conducta que va a perturbar el normal desarrollo de las clases, ¿no? Si es una conducta, digamos, que no va a causar mayores dificultades y que la podemos manejar bien, ¿no? Sin embargo, hay situaciones donde muchas veces se vuelve la situación un poco tensa, se dan constantemente o de manera repetitiva estas conductas que pueden considerarse como de mayor intensidad o graves, ¿no? Si se quiere. Y también vamos a ver más adelante algunos, digamos, problemas de conducta que ya son considerados como trastornos, ¿no? Que ya tienen que ser tratados por especialistas. Bien, entonces, para enfocar un poco el tema, ¿no? Vamos a plantear, ¿no? Esta situación, esta diapositiva, donde la interrogante es, ¿sabes qué siento cuando experimento problemas de conducta? Muchas veces en nuestras aulas, un alumno que de repente tiene alguna dificultad, ¿no? Como es, por ejemplo, el estar muy inquieto, ¿no? Distraerse con facilidad, ¿no? Dar mil, digamos, vueltas o demorarse mucho para empezar una tarea. Entonces, definitivamente esas situaciones van a hacer que el alumno en algunas ocasiones se pueda sentir desmotivado, aburrido, confundido, o por el contrario, ¿no? El otro extremo puede sentirse molesto, ¿no? Irritable, ¿sí? Entonces, vemos definitivamente que un alumno muchas veces está, digamos, está consciente de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a tener una repercusión anímica que finalmente va a redundar en la parte, digamos, de su rendimiento escolar. Como vemos acá, bueno, esta es la estructura de diplomado que ya lo conocemos, nos estamos aquí en este nivel. En el primer módulo hemos revisado conceptos generales, importantes, ahora ya estamos más, digamos, en el terreno mismo de lo que se refiere a las dificultades que se pueden presentar dentro del aula, ¿no? Y estas dificultades van en relación a las conductas, a los diferentes tipos de conductas que vamos a poder observar. En este tema tenemos 3 unidades. Una de ellas se refiere a los comportamientos disruptivos, ¿no? Y tenemos que partir de lo siguiente, ¿no? ¿Qué entendemos por el término de disrupción o comportamiento disruptivo? La palabra disruptivo se refiere a un tipo de conducta inapropiada, molesta, que perturba, que dificulta, ¿sí? U obstaculiza la marcha normal de una clase. ¿Ok? ¿Y qué tipo de conductas podrían ser? Podrían ser, por ejemplo, tirar un papel, ¿no? Hacer bulla con el lapicero, jugar de repente haciendo ruido con el lápiz sobre la carpeta, ¿no? Hacer murmullos mientras que el profesor está escribiendo o está hablando, entonces puede ser que haya alumnos que estén conversando también, ¿no? Y eso interrumpa la clase. Entonces a eso se les denomina pues las conductas disruptivas, ¿no? Conducta disruptiva, cualquier conducta que va a dificultar o obstaculizar, ¿no? El normal desarrollo de la clase. Este tipo de conductas pueden desarrollarse a través de estrategias verbales, ¿sí? Si los alumnos hablan, o sea, a través de la palabra, ¿no? Manifiestan algún tipo de, digamos, de conducta, gritan, silban, hacen algún sonido, ¿no? Pero también puede ser no verbal, ¿no? Con un gesto, una mímica, también, ¿no? Se considera también como una conducta disruptiva. ¿Sí? Entonces, definitivamente la disrupción va a interferir en el aprendizaje y además en las relaciones interpersonales, ¿no? Porque cuando ocurre esta situación, ¿qué pasa en el aula? El profesor detiene la clase, observa qué ha pasado,
¿no? Ve quién es el que ha ocasionado, digamos, esta conducta, digamos, de indisciplina, llama la atención. Entonces, los alumnos que estaban escuchando también, ¿no? Se perturban, se enojan, se fastidian. Entonces, va a cambiar todo el esquema, ¿no? De la clase, ¿ok? Muy bien, entonces muchas veces los profesores lo que hacemos es tratar de ubicar, ¿no? A los líderes negativos y tratar de ganarnos, ¿no? Porque generalmente puede ser que haya un alumno que ya es el que lo conocemos, que siempre hace el desorden, el ruido, la bulla, ¿no? Muy bien, entonces muchas veces hay que crear con ellos pactos o en este caso conversar con ellos, ¿no? Para ver qué está sucediendo. Entonces, en resumen, las conductas disruptivas impiden, por un lado, impiden y también, ¿no? Van a retardar este proceso de enseñanza-aprendizaje. También otro aspecto importante es que presenta un problema académico, ¿no? Que implica pérdida de tiempo, ¿ok? Se considera o se interpreta muchas veces como una falta de indisciplina. Luego también crea tensión entre el alumno, entre los alumnos y también en el profesor también, ¿no? Y el clima del aula en general. Bueno, haciendo un análisis de la disrupción, entonces acá hay una interrogante, ¿para qué servirían las buenas prácticas entonces para afrontar la disrupción, ¿no? Entonces, por un lado, se tiene lo siguiente, que sirve para que haya mayor consistencia y coherencia en la actuación ante este tipo de incidentes, ¿no? Tiene que haber, digamos, un reglamento, tiene que estar establecido previamente por la institución educativa, ¿no? Para saber cómo actuar. Y por otro lado, el tener estas buenas prácticas en estos casos de disrupción también ayuda a aliviar la tensión generada. Apoyará al profesor que ha de tomar medidas al respecto, al tiempo que los alumnos toman conciencia de que la forma de afrontar los conflictos en el centro particular es predecible y equitativa. Ellos deben de saber desde un comienzo cuál es el reglamento interno, ¿no? Para saber, digamos, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Si ellos faltan al reglamento, ¿no? Entonces, tienen que asumir las consecuencias de su conducta, ¿ok? No tiene que ser algo nuevo, algo que los sorprenda. También es recomendable que cuando ocurran estas situaciones, los padres de familia estén informados, ¿no? Desde el primer momento, porque muchas veces los padres después, cuando ya de repente una situación avanzada, una conducta disruptiva ha ido de menor a mayor nivel, muchas veces los padres cuando recién nosotros informamos, por ejemplo, que va a ser sujeto a una sanción, de repente una suspensión de un día, ¿no? O más tiempo u otro tipo de sanción. Entonces el padre de familia recién está conociendo esto y también obviamente, o puede negar la situación, ¿no? Puede, digamos, argumentar otras situaciones de repente como que de repente pues se piensa que a su hijo se le llama la atención o hay de repente algún tipo de prejuicio con respecto a su hijo y por eso se le sanciona a él, ¿no? Etcétera. Entonces es mejor que tanto padre de familia y alumnos tengan pleno conocimiento, ¿no? Digamos, de las normas, de la normatividad del aula, de las reglas de convivencia también, ¿no? Que se van a llevar a cabo en ese grado y durante todo el año. A ver, acá, ¿qué vamos a considerar como adecuado o inadecuado, ¿no? En este caso, ¿qué es y qué no es inadecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calificar una conducta como inadecuada? Como aquella que atente con cualquiera, digamos, de los principios del buen funcionamiento de la clase, ¿no? Y los chicos saben muy bien esto, a veces hacen mucho, de repente soy un profesor de poca experiencia, los alumnos lo conocen, ¿no? Que de repente es muy, digamos, permisivo, entonces hace mucho ruido, comienza a conversar, entonces con el propósito de que el profesor no empiece su clase o se retarde la clase, ¿no? No avance mucho o se pase la hora, etcétera. Entonces, esta conducta inadecuada obviamente va a atentar con este funcionamiento de la clase. Entonces, dentro de estas conductas inadecuadas hay una gran variedad, ¿no? De estas que van desde las que son consideradas como de baja intensidad,
que se refiere a, de repente, a molestar al compañero, ¿no? A no respetar en el turno la palabra cuando todos quieren hablar al mismo tiempo, ¿ok? De retar al profesor. Y también pueden ser consideradas ya agresiones mayores, o sea, comportamientos mayores o, digamos, disruptivas de mayor intensidad cuando se refiere ya a agresiones físicas o verbales, ¿no? Graves. Conductas antisociales, de repente quemar el tacho de basura, por ejemplo, ¿no? Ya son consideradas, ¿no? Conductas ya mayores, ¿no? Absentismo, maltrato a otro compañero, ¿sí? Y en casos extremos a conductas que son derivadas ya de problemas psicológicos, ¿no? Que muchas veces van a escapar al manejo del profesor, a pesar de que éste pueda administrar, ¿no? Sus mejores estrategias de aula con su gran experiencia, pero a pesar de ello, por tratarse de un comportamiento que está asociado a un trastorno ya psicológico, entonces ya va a tener que ser derivado a especialistas, ¿no? Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Que una falla en la interpretación lleva a una mala praxis educativa. Entonces, en ese sentido, lo que va a ocurrir es que a veces el profesor tiene, digamos, diferentes, ¿no? Interpretaciones, ¿no? Cada profesor tiene una manera de ser, una, digamos, personalidad, un nivel de tolerancia diferente, ¿no? Entonces, por eso es que los alumnos también aprenden a comportarse diferente, ellos discriminan con qué profesor, por ejemplo, no hacen ni el más mínimo ruido, por ejemplo, ¿no? Ni conversan, están tranquilos, callados, mientras que de repente con otro, digamos, con otros tipos de profesores, de repente con ellos son los que conversan más alto, se siente desorden en el aula, ¿no? Entonces, obviamente, mientras que un profesor es riguroso y pueda sancionar una conducta, otro profesor ante la misma situación no lo hace. Por eso es que después los alumnos muchas veces eh, eh, protestan, ¿no? Reclaman cuando un alumno es sancionado. Cuando el alumno es sancionado por una conducta, dice, pero ¿cómo me sancionan si es, digamos, no dirá que lo ha hecho anteriormente, pero en otra situación no hubiera pasado, si hubiera ocurrido en otra clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre también, ¿no? Que muchas veces, o sea, todos los profesores tienen que hablar el mismo lenguaje, manejar la misma norma de disciplina también, ¿no? Para todos los casos. Pero siempre hay que primero promover el diálogo, ¿no? Averiguar, preguntar, ¿no? Analizar la conducta, ¿no? Dar la oportunidad también para que el alumno pueda reorientar su conducta, ¿no? Autorregularse, pero si es repetitivo, obviamente ya eso es sujeto de sanción, ¿no? Muy bien, y como estamos hablando de los profesores, entonces también vamos a ver que el liderazgo del profesor que tiene en el aula, ¿no? Es el que marca el ritmo, organiza el espacio y el tiempo y supervisa obviamente el buen funcionamiento de su aula, ¿no? Cuando está dictando clase. Entonces, no es que haya un estilo, digamos, docente que sea mejor que otro, ¿no? Porque hay una, digamos, variedad de factores que pueden influir en que una clase pueda marchar bien, ¿no? En que las expectativas que tienen tanto el profesor y el alumno, ¿no? Para que el proceso de enseñanza marche bien, ¿no? Entonces va a depender en gran medida del manejo que tenga el docente, ¿no? También de que se autorregule, ¿no? Entonces, en sus emociones también, ¿no? Entonces, acá como dice acá en nuestra lámina, hay elementos de actitudes, comportamientos y destrezas que los profesores que actúan, ¿no? De elemento disuasorio ante la disrupción o por el contrario puede favorecer la actitud hostil e indisciplinada de cierto alumnado. Entonces, ni en exceso ni en déficit, ¿no? El profesor entonces lo que debe asumir es una conducta, digamos, controlada, ¿no? Digamos, de apertura al diálogo, de escucha, de ser firme, ¿no? Seguro en lo que dice, y si él, por ejemplo, ¿no? Da oportunidades y es tolerante ante una situación que de repente no amerita, digamos, una sanción mayor, ok, lo va a hacer, los alumnos lo van a entender, pero
tampoco podemos llegar al extremo de que un profesor sea totalmente rígido, ¿no? Duro, porque puede ganarse el rechazo de los alumnos, ¿no? Entonces, obviamente, los alumnos muchas veces ante esta actitud, entonces lo que va a generar del profesor va a generar entonces en los alumnos una actitud hostil y de rechazo, de poca colaboración. Luego, se han hecho varias investigaciones al respecto de los estilos del profesor. Entonces, aquí en este módulo presentamos un estudio, ¿no?, basado en una encuesta que se realizó a unos alumnos de Holanda, de Estados Unidos y Australia sobre la percepción de los estilos de comunicación de los profesores. Entonces, se obtuvieron 8 estilos de interacción del profesor con sus alumnos, ¿no? Entre ellos tenemos al estricto, al profesor con autoridad, al tolerante y con autoridad, al tolerante, al inseguro tolerante, al inseguro agresivo, al aguantador y al represivo. Entonces, definitivamente estos estilos docentes van a repercutir, ¿no?, directamente sobre el aprendizaje del alumnado, ¿sí? Y acá de lo que se vio en la encuesta, entonces lo que los alumnos más aceptan es digamos, un tipo de profesor que tenga mayor acercamiento con ellos, ¿no? Sea, digamos, una persona que tenga apertura al diálogo, que sea tolerante y con autoridad, ¿no? Ni rígido, ni represivo, ¿no? Ni explosivo, porque hay inseguro tolerante y también hay inseguro agresivo. Pero lo que ellos más apreciaron, digamos, en el estilo de profesor es que sea tolerante y con autoridad. Mantiene una estructura que favorece la responsabilidad y la libertad del alumno. ¿Cómo abordar la disrupción? Entonces, como lo mencioné anteriormente, es bueno de que no haya un consenso, de que previamente se sepa qué se va a hacer ante estas conductas disruptivas, ¿no?, que causan indisciplina. Entonces, por eso es aconsejable que toda institución educativa elabore, digamos, y distribuya, informe a los padres de familia, ¿no?, de estas guías internas, ¿no?, que ayudan a la prevención como a la intervención cuando se presenta una conducta disruptiva. Entonces todos los colegios, ¿no?, tienen este reglamento interno, ¿no? Entonces muchas veces lo distribuyen al momento de la matrícula, al inicio de clases o de repente hasta por intranet de las aulas también lo envían. Entonces es necesario de que el padre de familia a tiempo haya tenido, digamos, este documento, ¿no?, para que no le cause ninguna sorpresa. Es más, de repente en la primera reunión de padre de familia, ¿no?, mencionar también. Y en el panel informativo del aula, para que los alumnos también conozcan, ¿no?, cuál es el reglamento, los principales, digamos, aspectos que tienen que conocer para que ellos también puedan saber, ¿no?, cuando una conducta pues ya deja de ser aceptable, ¿no?, para obviamente poder reorientar la conducta. Entonces, por eso es que es importante que haya una guía interna de actuación. Muchas veces también ese reglamento ya está, digamos, agendado dentro de su libretita de control también, ¿no?, diario. Muy bien. Ante las dificultades de los profesores que inician estos procesos de mejora, de repente hay profesores que quieren iniciar, ¿no?, implementar, ¿no?, innovar con respecto a alguna estrategia nueva para poder afrontar la disrupción. Muchas veces se puede encontrar con dificultades, ¿no?, ya sea a nivel digamos, de la institución propiamente, ¿no?, porque sería de repente una situación que de repente no se ha contemplado, pero que de repente a él, por su experiencia, le da buenos resultados. Entonces la podría innovar para luego incluirlo. Entonces, a manera de modo experimental podría ensayarlo, ¿no?, en su grupo, por ejemplo, o en las aulas donde él dicta. Pero luego después ponerle un conocimiento, o previamente poner en conocimiento y con autorización poder realizar, digamos, estas estrategias nuevas, y luego después poderlas insertar dentro de la guía, ¿no?, que va a normar, digamos, como patrón común a todos los profesores, ¿no?, para que sepan el protocolo, los pasos que se siguen cuando se presenta una conducta de estas. Entonces, para prevenir la disrupción se va a requerir definitivamente de un trabajo en equipo, de que haya confianza de unos con otros también, ¿no?, de una actitud de colaboración
además de un espacio y tiempo para negociar acuerdos, revisar la marcha de la propuesta y analizar casos concretos, ¿no? Evaluar constantemente para luego, pues, contrastar los logros y las dificultades que se puedan presentar. Ahora, en cuanto al proceso de acuerdo sobre las situaciones de disrupción, es necesario tener normas claras, ¿no? ¿Qué se puede aplicar? Ya sea, por un lado, del profesor, del equipo educativo del departamento, que nos puede dar buenos resultados para corregir estas conductas disruptivas. Podemos usar refuerzos positivos, ¿no? Una palabra, por ejemplo, de motivación al alumno, ¿no? Lo has hecho muy bien, si veo que ese alumno de repente muestra bastante empeño, interés, ¿no? Es perseverante, a pesar que de repente no domina la asignatura, pero veo que hace su esfuerzo, ¿no? Por poder, digamos, a entender o aprender más, salir mejor, entonces un refuerzo positivo lo va a ayudar bastante, ¿no? Si algún alumno está bien, entonces reforzarlo para que continúe haciéndolo así, ¿no? Entonces un alumno que de repente está desmotivado, decirle, vamos, tú puedes, ¿no? Date permiso para que lo hagas, inténtalo, ¿no? Sí, no, digamos, no, no te rindas, ¿no? Y sigue adelante, y por pequeño que sea su logro, felicitarlo, ¿no? Porque vemos que para él ha sido su trabajo, su esfuerzo. Muy bien, entonces los refuerzos positivos pueden ayudar bastante. También otro asunto importante es llevar la clase organizada, es decir, nosotros debemos de planificar nuestra clase, ¿no? No improvisar, saber qué vamos a trabajar, con qué material, cómo vamos a evaluar, ¿no? También es importante, por ejemplo, el cambio de actividad, sobre todo si nuestros periodos de clases son muy largos, debemos de hacer, por ejemplo, una actividad donde intervenga el movimiento, porque mucho tiempo, si el alumno está, digamos, en un estado, digamos, pasivo, entonces obviamente que se va a fatigar. Si es, por ejemplo, un bloque de clases que es a la última hora, con mayor razón, después del último receso, ¿no? Si están cansados o vienen de educación física y luego tienen que hacer un curso de repente donde requiera de pensamiento lógico, ¿no? Matemático, etcétera, entonces eso también puede influir. Entonces es bueno cambiar de actividad cuando, digamos, los periodos de clases son muy extensos también, ¿no? Por otro lado, vemos que dentro del proceso de acuerdo sobre las situaciones de disrupción, también se tienen que tomar en cuenta las decisiones, ¿no? Del grado o de la institución educativa. Estas estrategias que funcionan en el aula se consideran como propuestas metodológicas, ¿no? Por ejemplo, diferentes formas de agrupaciones. Entonces hay colegios también que para evitar un poco estas conductas disruptivas, de indisciplina, que causan desorden en el aula, muchas veces de un año a otro digamos, el colegio cambia a los alumnos, ¿no? Para que, digamos, de una sección que estuvo un año, lo pasan a otra sección, entonces mezclan, ¿no? Se mezclan a los alumnos para que todos se conozcan y también para que obviamente romper un poco los grupos, ¿no? Un poco separar también a los líderes, líderes negativos que pueden estar influyendo en estas conductas, ¿no? De indisciplina. También puede ser que periódicamente se cambie a los alumnos de sitio dentro de su aula, ¿no? Que eso también se hace normalmente, cada bimestre, o de repente después del inicio, 2 veces al año, ¿no? De repente, bueno, una cuando empieza el año y otra a mitad de año, después de las vacaciones. También a veces eso ayuda, ¿no? A tratar de mantener, digamos, el hecho de que una clase se lleve a cabo con normalidad, ¿no? Evitando estas conductas, que puedan aparecer estas conductas disruptivas. También algo importante que podemos señalar es el recurso de control, usar la agenda oficial del alumno para control del trabajo y sobre todo para transmitir la información a los padres, ¿no? De familia. Entonces eso también resulta también bastante interesante. Como le digo, de manera oportuna se informa a los padres desde un comienzo, ¿no? Antes de que vaya, digamos, avanzándose en el proceso, ¿no? Porque hay un protocolo en el cual, por ejemplo, el reglamento de sanciones puede decir, a la primera es llamada de atención, a la segunda una llamada de atención y comunicación citada para la siguiente, ya sería sanción de un día, por ejemplo, suspensión de un día, la siguiente de repente suspensión de 2 días y de repente finalmente la máxima sanción, dependiendo de la gravedad, ¿no? De la conducta, podría ser retiro o separación de la institución. Pero previamente ya ha habido toda una secuencia, ¿no?
de informes, de tratamiento de esa conducta. Aparte, no solamente es aplicar el reglamento, es intervenir, dialogar, hacer de que también participe pues la parte, digamos, de orientación psicopedagógica de la institución también, ¿no? Porque no solamente se trata de repente de que porque es un alumno, vemos de que se porta mal, se para de su sitio, conversa, interrumpe, puede ser una conducta disruptiva, puede estar asociada también, por ejemplo, al trastorno de hiperactividad, ¿no? O a otro tipo de digamos, de conductas o que están relacionadas con trastornos, ¿no? Más que todo ya psicológicos. Estos serían los procesos que se siguen, ¿no? Y las estrategias metodológicas que se pueden utilizar para abordar las conductas disruptivas. En cuanto a la violencia escolar vemos de que tanto en la escuela como en la sociedad va a estar presente la agresividad, ¿no? La escuela es una micro sociedad donde el niño se va a desenvolver poco a poco desde pequeño, se va a ir desenvolviendo solo, se va a hacer más independiente, se va a socializar con su grupo de pares, ¿no? Y desde ya va a tener que adaptarse muchas veces a esta situación de convivencia, ¿no? Y ahí pueden justamente aparecer situaciones de violencia, ¿sí? Entonces, muchas veces nos centramos en las conductas, ¿no? Que realizan los alumnos, de que de repente se jalan o no, o de repente en el recreo se pegan, de repente estaban jugando fútbol y de pronto el equipo de ese alumno estaba perdiendo, de repente el otro lo molestó y de ahí se fueron a las manos, ¿no? Entonces ahí vemos que en un momento dado puede surgir este tipo de, digamos, de situación conflictiva que va a generar una serie de comportamientos violentos, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos, ¿no? Ya la consecuencia, la conducta que estamos observando, pero olvidamos un poco indagar más allá, ¿no? ¿Cuál sería la raíz? Probablemente de repente es un niño impulsivo, pero un niño impulsivo, ¿no? ¿Debido a qué? A un factor, digamos, individual, a un factor de repente familiar. Entonces, es muy importante explorar y tratar de llegar a la raíz, ¿no? A las causas de ese comportamiento. Muchas veces los chicos entonces actúan de esa forma porque es un mecanismo de defensa, o sea, de repente es un niño que es tranquilo, pero constantemente lo hostigan, lo molestan y de pronto el niño reacciona y pega, por ejemplo, ¿no? Entonces básicamente lo que se ve es el comportamiento final, pero justamente por eso es importante, ¿no? Investigar qué ha transcurrido antes, ¿no? Cuáles han sido los antecedentes de esa conducta, ¿sí? Porque en este caso ese niño actuó como un mecanismo de defensa, ¿no? Y protesta, ¿no? Ante esa injusticia, si lo están hostigando constantemente. Entonces, de esta forma, deben de intervenirse lo antes posible, porque si no, la violencia va a funcionar como una espiral que genera más violencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de la violencia escolar? Causas individuales, ¿no? Causas familiares, por ejemplo, las familias disfuncionales, ¿no? Maltrato familiar, ¿ok? Entonces, vemos que son múltiples las causas que pueden generar la violencia, ¿no? A nivel también, por ejemplo, genético, ¿no? Vemos de que también, por ejemplo, si se trata de un caso de un déficit de atención, ¿no? ¿No? Con hiperactividad o con impulsividad, en este caso también puede ser considerada como una causa de violencia escolar, ¿no? Pantallas y violencia. Si vemos que muchas veces en la televisión los niños están expuestos a programas totalmente violentos, la misma publicidad que se ve, las películas que hay, los videojuegos, ¿no? Que ellos suelen, por ejemplo, disfrutar, generalmente se basan en una relación de agresión, ¿no? Donde voy a experimentar alegría, placer, si es que el alumno pues está viendo situaciones de este tipo, ¿no? ¿Ok? Con que hay peleas, con que de repente pues ve cuando de repente disfruta cuando su héroe favorito golpea, ¿no? O de repente mata, causa daño, ¿no? Al enemigo, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces eso sería dentro de las causas que pueden estar generando la violencia.
el fenómeno del bullying, que está justamente dentro de este tema de la violencia, se ha hablado mucho, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hace poco, no más el 2 de mayo, fue la fecha del Día Mundial de la Prevención del Bullying, ¿no? Entonces, se ha, digamos, trabajado ampliamente y sin embargo vemos de que ahora se ha extendido, ¿no? Este tema del bullying, y no solamente al bullying, digamos, de agresión física, psicológica, ¿no? Emocional, sino también al ciberbullying, ¿no? Que está causando mucho daño también. Bien, entonces, el acoso entre estudiantes, ¿no? Conocido como bullying, es un tipo de violencia. ¿Por qué caracteriza, cómo se caracteriza el bullying? Por conductas intencionales de hostigamiento, ¿no? También hay falta de respeto, hay abuso, hay, digamos, un trato hostil, ¿no? De manera verbal, ¿no? De insultos, de descrédito, desvalorización del compañero, ¿no? De manera reiterada. Entonces, de esa manera se trata de intimidar, ¿no? Al hacer abuso de poder se trata de intimidar o de excluir al otro, ¿sí? Y de esta manera se está atentando contra su dignidad y rechazo a gozar de plena libertad y de un entorno escolar libre, ¿no? De violencia. Los tipos de acoso, ¿no? Entre estudiantes pueden ser de manera directa y de manera indirecta. Cuando decimos que puede ser de manera directa, que es la manera más común, la forma más común, es a través de, y cuando entre compañeros, ¿no? Se insultan, ¿no? Se humillan, se tratan con desprecio, se ponen, digamos, apodos, ¿no? Apodos, digamos, despectivos o apelativos denigrantes, ¿no? Peleas y agresiones físicas. Y hablamos de un acoso indirecto que va a generar la exclusión social de la víctima, ¿no? ¿A través de qué? Que generalmente lo amenazan, ¿no? Difunden rumores, ya sea mandan mensajes escritos, ¿no? Por celular o a través de las redes sociales virtuales, ¿no? Abren páginas, obviamente, donde de repente hay un grupo del aula que ha abierto un Face, ¿no? Y ahí, obviamente, al alumno le manda mensajes, ¿no? Lo ridiculizan, lo avergüenza, ¿ok? ¿Cuáles serán las formas de acoso entre estudiantes? Tenemos acá la forma física, verbal, de exclusión social y del ciberbullying, ¿sí? Entonces, la forma física que conocemos que consiste en justamente agredir físicamente a otro, puede ser pegar, dar puñetazos, manotazos, esconder, robar o romper objetos, ¿no? Empujar, patear. Y verbal, amenazar, insultar, poner apodos, ¿no? Indisponer a alguien o hablar mal de alguien. La exclusión social es ignorar, hacer la ley del hielo, ¿no? Muchas veces como no, de repente los alumnos pueden decir, ay, ¿por qué como docente, qué pasa con tu compañero? ¿Por qué no lo hables? ¿Qué hablas? O al hacer grupos siempre lo dejan a un lado, aislado, y el alumno puede decir, no, es que no me cae. No, yo no puedo hacer el trabajo con esa persona porque no, digamos, no tenemos de repente simpatía o no me gusta, ¿no? Abiertamente a veces lo dice. Entonces, la exclusión social tiene como finalidad entonces ignorar a la persona, ¿no? Y en el caso del ciberbullying, ¿no? Puede ser intimidar usando el celular o el internet, ¿no? A través de correos electrónicos, mensajes, ¿no? Puede entonces ocasionar también este tipo de agresión, en este caso, agresión virtual, ¿no? Esta forma de acoso virtual que es llamado el ciberbullying. Ahora tenemos una nueva modalidad también que le llaman el ciberbullying y el happy slapping, ¿no? Que se refiere a las bofetadas felices. Son formas de acoso más difíciles de controlar porque el agresor se esconde en el anonimato, ¿sí? ¿No? Y lleva a que la víctima pueda desconfiar de todos, ¿no? Ella tiene temor, ya por eso se aísla, no tiene amigos, piensa que le van a hacer lo mismo, lo van a traicionar, ¿no? Etcétera. Entonces obviamente ya genera en él una suspicacia, una inseguridad tremenda que muchas veces hace de que él mismo no quiera ir al colegio, ¿no? Ahora, según las diferentes investigaciones vemos de que los varones son los que cometen más agresiones directas,
físicas y verbales, mientras que las mujeres van a cometer agresiones indirectas, es decir, formas de acoso, ¿no? Que tienen que ver con la exclusión, la ley del hielo, y también la intimidación psicológica. Hay formas de bullying también, ¿no? Por ejemplo, si su contenido es discriminatorio, ¿ok? Y si hace referencia a su origen cultural, se va a denominar bullying étnico, ¿ok? Si es que se refiere, ¿no? Este tipo de bullying que hace burlas sobre el cuerpo o alguna parte del cuerpo, se va a llamar bullying sexista. Y si la referencia, bueno, si se hace referencia al bullying con respecto a la orientación sexual, entonces se denomina bullying homofóbico. Ahora, distinguiendo el acoso de otras formas de maltrato, para identificar que se está produciendo una situación de acoso entre estudiantes, hay que considerar las siguientes características. Tres características. Primero, la continuidad en el tiempo. Entonces, no se trata de, digamos, de algo fortuito, de un accidente, algo de un día, sino más bien se trata de episodios que se van a repetir constantemente a lo largo de un tiempo, ¿no? ¿Ok? Es un caso aislado. La otra característica es el equilibrio de poder, es decir, implica una desventaja en la que el agresor es más fuerte, ¿ok? Y la víctima no tiene la capacidad para defenderse, ¿sí? Y la intencionalidad, porque el agresor escoge deliberadamente a un compañero como víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque lo percibe como frágil, débil, ¿no? O por alguna característica, pues, ¿no? Que él ha encontrado, que no le gusta, no le agrada, simplemente. Y entonces, obviamente, él es es el que escoge, ¿no? La intencionalidad. Ahora, ¿quiénes serán los involucrados o los actores, ¿no? Dentro de lo que conocemos como bullying. Tenemos por un lado a los profesores, al estudiante, observadores, ¿no? A agresores que son considerados, bueno, tienen determinado estatus en el grupo, generalmente puede ser un líder, ¿no? Eh, esta persona, digamos, es de empatía, de sensibilidad, ¿no? No es responsable, ¿ok? No considera que está haciendo algo malo, ¿no? Incluso va a tener el apoyo de los compañeros, no solo porque, bueno, respeta, sino por miedo a que él los convierta en víctimas también, ¿no? Entonces ese es el perfil del agresor. El estudiante agredido se percibe como una persona, pues, que tiene características diferentes, ¿no? Por ejemplo, pocas habilidades sociales, o es el más aplicado de la clase, es el de menor o de mayor peso, es tímido, es sensible. Los observadores pueden clasificarse en varios tipos. El activo, ¿no? El agresor. Los pasivos, si por ejemplo no van a participar, pero obviamente están, digamos, no van a participar directamente, pero ellos están observando la situación, se ríen, se burlan, por ejemplo. Los prosociales son los que muestran una actitud de ayuda, de defensa, ¿no? De proteger a la víctima, por ejemplo. Y los observadores puros son, digamos, los que no se comprometen, los que de distancia observan, ¿no? No están ni a favor ni en contra, solo observan. Esos son considerados los observadores puros. ¿Dónde ocurre el acoso o el bullying? Bueno, en una dentro del colegio, ¿no? Muchas veces algún problema que ha surgido justamente, bueno, y mayormente entre los varones, es, bueno, ahora ocurrió este problema, entonces nos arreglamos afuera, ¿no? Y se pelean afuera, ¿no? Es decir, como que ya inclusive organizan la pelea, ¿no? Y
también últimamente también se ha observado casos de chicas que se pelean, ¿no? Chicas que inclusive pues sus compañeras graban y suben los videos, ¿no? De lo que está pasando en ese momento. Bueno, también podemos señalar los siguientes lugares donde puede ocurrir el bullying en los colegios. Puede ser el patio, en el recreo, en la formación, en las aulas, en los pasillos. Por eso es importante que los profesores hagan turnos, ¿no? En estos lugares, ya sea a la hora de ingreso, a la hora de salida, ¿no? Durante los recreos. Alguien que esté vigilando de repente en los cambios de hora, en los pasillos. También puede presentarse esto aparte de los servicios higiénicos, en el transporte escolar, ¿no? A la hora de salida. Por eso es tan importante muchas veces en las movilidades, el que conduce, el chofer, bueno, él está manejando, entonces por eso es de que se solicita que haya un adulto que es el que abre y cierra las puertas, que esté viendo a los alumnos, ¿no? Que todo marche con normalidad dentro de su movilidad escolar. ¿Y qué nos alertaría de que está pasando una situación de bullying? En el caso de la víctima, ¿no? Se va a quejar de algún tipo de malestar físico, que le duele el estómago, que le dan náuseas, que tiene problemas digestivos, ¿no? Entonces, obviamente, se va a somatizar, ¿no? Esa tensión, esa ansiedad que siente, ¿no? Cada vez que es agredido o ya sabe que si al ir lo van a fastidiar, lo van a pegar en el colegio, ¿no? Lo van a molestar, entonces ya no quiere ir, quiere, digamos, evitar, ¿no? Y obviamente esa situación de evitar el maltrato, ¿no? También obviamente va a repercutir en el estado fisiológico de su organismo y en el estado anímico, ¿no? A nivel fisiológico inclusive hasta fiebre les puede dar, tienen náuseas, vómitos realmente, ¿no? Entonces están somatizando, ¿no? Toda esta situación que está produciendo en él una serie de desórdenes, digamos, ¿no? Cambios en él, ¿no? A raíz de esta situación, digamos, de violencia. Ahora, en el estudiante agresor, que es una persona que va a tener justamente, es insensible, ¿no? No va a poder comprender los sentimientos del otro, es decir, no va a ser empático. Él disfruta más bien, ¿no? Molestando, fastidiando a los otros. No acepta la responsabilidad o de repente, ¿no? La gravedad de sus actos y también le resulta muy difícil pedir disculpas. No reconocen la falta y tras eso tampoco quieren pedir disculpas, ¿no? ¿Y cuáles serían a todo esto las consecuencias del acoso entre estudiantes? En la víctima, por ejemplo, podemos encontrar que hay una pérdida de la confianza en sí mismo, ¿no? Desconfía de los demás, baja autoestima, baja su rendimiento, ¿no? Tiene miedo, es una persona asustadiza, ¿no? Miedosa, no quiere venir a la escuela definitivamente, se aísla, muchas veces no cuentan, ¿no? A sus padres, tienen temor, tienen temor de repente de que también les llamen la atención, los griten o los castiguen, ¿no? En casos extremos hay intento de suicidio. Digamos que puede ocurrir esto como también puede ocurrir lo otro. Muchas veces los chicos atentan contra sí mismos porque en lugar, como diríamos en psicología, en lugar de explotar hacia afuera, explotan hacia adentro, ¿no? Y hay conductas de autoagresión o de autolesión. Por ejemplo, algunos utilizan el cutting, ¿no? O sea, se cortan con navajas, con cuchillas. La depresión también, claro, ansiedad, depresión se presenta. Luego, en el agresor, ¿no? Generalmente son personas que tienden a generalizar esta conducta violenta hacia otras situaciones también, ¿no? Por ejemplo, más adelante, ¿no? Van a llevar esta relación digamos, de dominio, de violencia hacia sus relaciones de pareja, ¿no? Son personas que carecen de sensibilidad ante el sufrimiento de otros, ¿ok? Son fríos, calculadores, ¿ok? Y tienen probabilidad más adelante de desarrollar conductas que infrinjan la ley. Por otro lado, en los observadores vemos también, ¿no? Indiferencia y falta de sensibilidad, ¿no? Porque no actúan, no intervienen para decir hasta aquí nomás, ¿no? Que no siga, ¿no? Que no abusen del compañero. Ah, y algo más, y en la comunidad educativa
mm, en la comunidad educativa hay dificultad para desarrollar la labor educativa, afectando el clima escolar. Vemos también que hay una sensación de impunidad, de falta de justicia muchas veces, ¿no? En cuanto al alumno, digamos, acosado, porque él percibe de que está solo, que no nadie lo ayuda, ¿no? Porque en el fondo él quisiera, pero no habla, es tímido, es callado. Entonces ahí vemos de que las consecuencias se dan a todo nivel, ¿no? A todo nivel, por todos los que participan dentro de esta comunidad educativa, ¿no? Todos son afectados. Por otro lado, las estrategias de prevención encontramos lo siguiente, que lo que se sugiere es gestionar la capacitación de los docentes en aspectos relacionados a la cultura de paz, ¿ok? A la mediación escolar y a la solución de conflictos, elaborar normas de convivencia de manera consensuada, difundirlas, ¿no? Hacerlas conocidas entre todos los miembros de la comunidad educativa. Reconocer como espacios comunes de convivencia democrática todo lo que habíamos mencionado antes, el aula, el patio, los pasillos, los servicios higiénicos, ¿sí? Pero tomar las medidas para su, digamos, supervisión, ¿no? Durante los momentos donde los alumnos pues usan estos espacios en común. En el aula el profesor lo que puede hacer es promover una cultura de respeto a las diferencias, a ser tolerantes, generalmente tratar de promover actitudes solidarias. ¿Mm? Eso sería lo que el profesor puede hacer dentro del aula. Ahora, siempre hablando sobre el bullying, en cuanto a las estrategias de intervención, con el estudiante agredido, tomar las medidas inmediatas, que él sienta que están atendiendo su problema, ¿no? Hacer de que, digamos, él pueda ser atendido, ¿no? En primera instancia por el departamento psicológico de la institución, aparte de la consejería del tutor, ¿no? Que está permanentemente con los alumnos y los conoce bastante. Algunos pasan varios años con el mismo tutor, entonces es fácil darse cuenta de que ha cambiado la conducta de un alumno, ¿no? A veces es muy aconsejable la tutoría, ¿no? Porque muchos factores familiares o personales, y si fuera un alumno de secundaria, hay una serie de cambios en la manera de sentir y de pensar que pueden, digamos, estar también influyendo en esta situación para que ellos sean víctimas de bullying, ¿no? También es importante fortalecer su círculo de amigos, ¿no? Que él sienta que no está solo, que tiene compañeros en quien confiar, devolverle, ¿no? Esta actitud de que ellos puedan a reaprender a confiar en los demás. Que no todos se van a acercar a él para hacerle daño, a él o a ella. También desarrollar las habilidades sociales, ¿no? Expresión de sentimientos, asertividad, autoestima, solución de conflictos. Con el agresor, tratar en lo posible de que pueda reparar el daño causado, ¿sí? Pedir disculpas, si no lo quiere hacer de manera oral, puede hacerlo escrito, pero tratar de, a través del diálogo, llevarlo a la reflexión y finalmente que él asuma, tome conciencia de lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces puede hacerlo también de manera escrita, pues, para que si se le hace muy difícil hablarlo, ¿no? Bueno, también otra medida sería hablarle claro, ¿no? Decirle que no se va a permitir, ¿no? Ni tolerar conductas como las que está ocurriendo, ¿no? Informarle las medidas que se van a tomar, definitivamente, ¿no? Y, bueno, hacer un seguimiento, ¿no? Ya sea por el departamento de tutoría y también por el departamento psicológico de la institución. Oh. Con los observadores dice que hay que promover la colaboración, ¿no? Que sean solidarios, de denunciar a los agresores, ¿no? Recuerden que comunicar no es delatar, sino contribuir a la prevención de la violencia. Y con la familia de los involucrados, orientarlos para que ellos puedan establecer compromisos, ¿sí? Para que ellos puedan acudir de repente a un tipo de orientación o consejería psicológica, tratamiento en sí,
¿no? Porque ambos, tanto el agresor como la víctima, tienen carencias afectivas y necesitan ayuda. Y no solo ayuda a ellos, sino también su familia. En cuanto a las dificultades conductuales, vamos a ver de que el conjunto de dificultades conductuales tiene como finalidad, dice, infringir, se va a caracterizar por incumplir las normas sociales básicas de convivencia, ¿sí? Generando deterioro en las relaciones familiares o sociales, ¿ok? Muchas veces esas conductas se engloban dentro de la agresión físico-verbal, desobediencia, absentismo escolar, consumo de drogas o robos. Acá vamos a encontrar los siguientes trastornos, algunos trastornos, ¿no? El trastorno negativista desafiante, el TND, ¿ok? Entonces aquí se trata de niños que frecuentemente se oponen activamente a las peticiones o reglas de los adultos, generalmente tienen baja tolerancia a la frustración, se irritan con facilidad, la verdad, pierden el control fácilmente, ¿ok? Lo más característico es que su conflicto, su negación, digamos, a acatar normas, sea en relación a los adultos, ¿no? A veces son excesivamente groseros, ¿no? No colaboran para nada con la autoridad de padres o profesores, por ejemplo. Ahora, en cuanto al trastorno disocial, acá vemos una característica. Hoy en día es considerado un trastorno de la conducta según el DSM-5, ¿no? Ya, que es el Manual Estadístico de Desórdenes Mentales. Entonces, en general, por ejemplo, son niños que van a presentar rabietas frecuentes, ¿no? Graves para la edad del niño. Generalmente se considera que puede aparecer este tipo de trastorno de los 6 años en adelante, ¿no? Se molesta con facilidad, miente con frecuencia, generalmente o se encuentra enfadado o resentido, ¿ok? Siempre es el que miente, ¿no? O rompe promesas o beneficios para obtener, o sea, rompe promesas para obtener beneficios y favores. También se da el hecho de que pueda iniciar con frecuencia va a iniciar peleas, ¿sí? Puede también haber una destrucción deliberada de la propiedad ajena, ¿sí? ¿Ok? Coger las cosas porque les gusta, ¿no? Las cosas de su compañero, romper, de repente incendiar, traer encendedores y disfrutar, ¿no? De cuando se prende la hoja, ¿no? Entonces ese tipo de conductas podrían considerarse, ¿no? Dentro de este trastorno disocial. Otras conductas también que pueden desencadenar es que hay ausencias reiteradas al colegio, hay robos de objetos de un valor significativo, ¿no? También puede forzar a otra persona a tener relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Intimidaciones frecuentes a otras personas. Puede haber maltrato a los animales también, ¿sí? Otro tipo de dificultad conductual sería el trastorno de déficit de atención, acá el TDA, ¿sí? Entonces este trastorno de déficit de atención es bastante frecuente en la infancia. Dice que según un estudio en España, ¿ok? Afecta a niños y adolescentes, ¿no? De todas las condiciones. En niños puede surgir a partir de los 5 o 6 años de edad, cuando ya obviamente, y según esta información dice que un 5% de los niños o adolescentes lo sufren en España. ¿Cuáles son las causas? Herencia genética, daños cerebrales, abuso del alcohol, ¿ok? También pueden tener problemas para centrar la atención, cambiar de forma rápida entre una actividad y otra, fantasear, tener problemas para acabar los deberes, facilidad para perder objetos, tienen la dificultad para estarse quietos, son impacientes, tienen dificultad para mantener conversaciones sin interrumpir. De repente él no está conversando, él interrumpe, ¿no? La clase, el profesor está empezando la clase, él ya está preguntando, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad estos síntomas pueden resumirse en 3. Este trastorno puede caracterizarse por 3 tipos de situaciones. Por falta de atención, por hiperactividad e impulsividad. El trastorno explosivo intermitente, ¿no? Acá se ve que hay agresión verbal también, es decir,
puede también haber berrinches, disputas verbales o peleas, agresión física contra la propiedad, animales u otros individuos. También puede haber daños o destrucción de la propiedad, ¿no? Luego también puede haber arrebatos agresivos, explosivos, ¿no? De gritar, de tirar las cosas, ¿no? Por ejemplo, esos arrebatos agresivos, recuerden, no son premeditados, es decir, son impulsivos, provocados por la ira, surgen del momento, ¿sí? Y obviamente, pues, esto causa muchos, digamos, compromisos, situaciones embarazosas tanto para los padres como para los docentes, ¿no? Y los compañeros, que es una situación muy incómoda. Por ejemplo, un niño que de repente presente este tipo de trastorno y lo haga cuando está de compras con sus padres, y el padre le dice, no, el niño le pide, cómprame esto, y él no, le contesta que no, entonces son niños que son capaces de tirar de repente toda la torre, de repente, ¿no? Que está armada con los productos, tiran las cosas, etcétera, ¿no? También se considera que el individuo tiene una edad cronológica de 6 años por lo menos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presenten estas dificultades conductuales? Son considerados los factores biológicos, por ejemplo, pueden ser características pre y perinatales, también pueden ser un factor cerebral, bioquímico o niveles de plomo también que pueden estar afectando, ¿no? Y generando algunos de estos trastornos que hemos visto. Factores personales, generalmente desde pequeños vemos que se trata de niños que han tenido un temperamento difícil. Por eso es muy interesante acá orientar a los padres, porque muchas veces el factor de crianza es el que va a afectar. Si son padres muy permisivos, muy sobreprotectores, entonces si un niño tiene un temperamento difícil, lo que va a hacer es que ese niño, ¿no?, sea más adelante caprichoso, ¿verdad? Tenga dificultades para adaptación, cuando le pongan límites, ¿no? Entonces, como no hay límites y siempre el niño va a ser complacido en todas sus demandas, entonces le va a costar adaptarse cuando entra a un colegio, ¿no? Y más adelante con las figuras de autoridad también, porque él siempre va a querer hacer, como estaba acostumbrado en su casa, lo que él desea, ¿verdad? Y no acatar y respetar normas, ¿no? Entonces acá vemos estas características que pueden darse: impulsividad, búsqueda de sensaciones, impulsividad cognitiva, déficit de habilidades sociales, pobre empatía, pobre desarrollo moral, bajo rendimiento escolar. Dentro de los factores familiares vemos de que puede tratarse, digamos, de niños que vienen, ¿no?, de hogares desestructurados, cero de queja, depresión de la madre, problemas de drogadicción, etc. O hay utilización excesiva de castigo, ¿no?, de medios punitivos, de maltrato hacia los niños. Factores protectores, ¿cuáles serían? Acá se consideraría, por ejemplo, según este autor Pedreira, consideraríamos lo siguiente, ¿no? Entre características individuales, una alta autoestima, un sello elevado y una buena capacidad para solucionar problemas. Un soporte familiar adecuado, un soporte funcional y enriquecedor para el niño o adolescente, ¿sí?, que favorezca, digamos, práctica de que él pueda recrearse, usar bien su tiempo libre, pueda tener algún entretenimiento. Muy bien, y otro factor protector es que a tiempo, por ejemplo, sea, digamos, este niño detectado y que tenga accesibilidad a un tratamiento, una asistencia médica, ¿no? Ahora, dentro de los modelos explicativos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de los problemas de conducta, vamos a ver 3 modelos. El primero, que es de Dosch, ¿no? Este autor Dosch, que plantea que si un niño desde pequeño ha estado expuesto a experiencias, ¿no?, o modelos de agresividad, de agresión, o de apego inseguro o abuso físico, entonces, ¿cómo va a considerar el mundo? Como un medio hostil. Entonces, ¿qué tiene que hacer ante esa situación? Protegerse, reaccionar de manera agresiva para defenderse. ¿Okay? Ese es un modelo entonces del procesamiento de la información, porque se basa en un esquema mental que lo ha adquirido desde pequeño. Entonces, como esa situación de violencia se puede presentar, o él quiere, digamos, tener un dominio, ¿no?, sobre el ambiente para no ser maltratado, entonces inmediatamente lo que hace es responder de manera hostil. El otro modelo
es el modelo de Linam, perdón, el modelo de Linam, que se llama el modelo de patrón comórbido de problemas de conducta. Entonces acá lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Que este modelo se basa en que ellos pueden predecir qué niños con problemas de conducta seguirán teniéndolos con mayor gravedad en la edad adulta, ¿sí? Tanto porque es propio del desarrollo, los niños se van haciendo cada vez más fuertes, más grandes, ¿no? Entonces se van a acentuar las características de ese trastorno, y si no tiene tratamiento, con mayor razón va a ocasionar mayores dificultades de conducta en el aula. Y obviamente, si hay la presencia, dice, de un tipo de trastorno, ¿no? Que es diagnosticado como primario, y se suma otro cuadro u otro tipo de trastorno, entonces este pronóstico va a ser, ¿no?, negativo. Entonces dice que cuando un niño es hiperactivo y antisocial, tiene un alto riesgo de perseverar en esta conducta antisocial, ¿no?, cuando sea adulto. Y finalmente tenemos el modelo ecológico, ¿no?, que lo plantea Frías, Sarmenti y colaboradores. Este modelo ecológico nos plantea lo siguiente, nos dice que el individuo, o sea, para explicar su conducta humana, el individuo tiene todo un conjunto de sistemas sociales estructurados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sistema, digamos, social estructurado? Es por niveles, ¿no?, por capas, ¿no? Primero dice que el individuo tiene un microsistema que está referido a su círculo social más inmediato, su familia, por ejemplo, ¿no? Y las personas más allegadas, ¿no? O sea, sus abuelitos, sus tíos, ¿no? Ese es un microsistema. Después hay un exosistema, ¿sí?, que lo constituyen, digamos, a espacios más grandes, ¿no?, de socialización, como puede ser la escuela, el lugar donde vives, ¿no? La iglesia, las asociaciones de repente donde participa, algún club, etcétera. Y después tienes el macrosistema. El macrosistema ya se refiere a la cultura, ¿no?, que influyen las costumbres, ¿no?, que tiene, digamos, ¿no?, un pueblo, por ejemplo, ¿no? Costumbres religiosas, costumbres sociales, costumbres de repente cívicas, ¿no? Eso también va a influir. Entonces, según Frías, dice que los trastornos de la conducta vienen explicados directamente en un 56% por el microsistema e indirectamente por el exosistema y el macrosistema. Y finalmente dice que el conjunto de creencias y normas sociales influyen en el comportamiento de los individuos, ¿sí? Y al mismo tiempo, estos factores pueden determinar la probabilidad de aparición de los trastornos de conducta. Finalmente, el tema, ¿no?, de esta unidad, la última unidad, la unidad 3, es referida a la disciplina, ¿no? ¿Y qué entendemos por disciplina? Disciplina puede ser entendida desde dos tipos de enfoque, ¿no? Como algo restrictivo, algo punitivo, ¿sí? Que va a poner orden frente a un comportamiento, digamos, que es inadecuado, y también puede ser percibido como un medio, ¿no? Es entendido como una capacidad que van a demostrar las personas para seguir voluntariamente un conjunto de reglas, ¿sí?, que obviamente va a ayudar a un mejor funcionamiento, ¿no?, en su entorno. Entonces, hay que entender de que la disciplina no es obediencia, sino capacidad de autorregulación de la conducta en coherencia con las propias convicciones. Y ahora vamos a hacer una distinción entre lo que es disciplina proactiva y reactiva, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, acá hay frases que ustedes luego van a identificar a qué tipo de disciplina puede corresponder, ¿sí? Las frases son las siguientes: ¿qué debo hacer para que no vuelva a ocurrir? Esto merece un escarmiento. Esto no puede quedar así. ¿Cómo aprovecho este problema para evitar otros en un futuro? ¿Okay? Desde la perspectiva reactiva,
centrada en resolver, es la que se centra en resolver los problemas, ¿ok? Y saldar las cuentas. Y la perspectiva proactiva va a convertir la resolución de un conflicto actual en la prevención de un conflicto para futuro, ¿ok? Entonces, siendo así, yo creo que ustedes han identificado a estas frases a qué tipo de disciplina corresponden, ¿verdad? En este caso, la primera frase correspondería a un tipo de disciplina proactiva. En el siguiente, en la segunda frase, sería un tipo de disciplina reactiva. Y la última frase correspondería a un tipo de disciplina proactiva también. Acá vemos este cuadro donde vamos a ver las características, un cuadro comparativo entre las características de la disciplina proactiva y la reactiva, ¿no? Mientras que la proactiva actúa a priori y se anticipa a los problemas, la reactiva actúa a posteriori, sigue a los problemas. La proactiva intenta resolver el conflicto y la reactiva intenta resolver el pasado. La proactiva considera el orden como un medio para facilitar el aprendizaje, mientras que la reactiva considera el orden como un fin en sí mismo. La disciplina proactiva busca construir la convivencia, ¿no? O sea, a partir de solucionar un problema, ellos van a tener la oportunidad de un nuevo aprendizaje, ¿no? Tal vez ahí para conocerse mejor, aceptar las diferencias. Mientras que la reactiva busca ajustar cuentas, dejar saltos a cero. La disciplina proactiva también ve los conflictos como una ocasión. En cambio, la reactiva ve los conflictos como un problema que hay que resolver y castigar. La disciplina proactiva ve los conflictos como algo natural y positivo. Mientras que la reactiva ve los conflictos como algo extraordinario y negativo. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la disciplina proactiva considera de que la situación merece ser analizada para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué tengo que hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿No? Voy a prevenir y voy a aprender a encontrar alternativas de solución, ¿no? Para no aprender a resolver mejor los conflictos. Y la reactiva considera de que esa situación, esa conducta, ¿no? Debe ser castigada. Acá tenemos, bueno, un cuadro resumen que ustedes lo van a leer ya con calma, ¿no? Acerca de cómo son considerados los problemas de conducta desde una percepción negativa, una percepción positiva, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que hay que promover? Ahora, quiero referirme a las actividades que van a desarrollar en este módulo, ¿sí? Acá tenemos lo siguiente. En la actividad 1 tenemos la participación en el foro, ¿sí? Las indicaciones que se van a dar para esta actividad van a ser las siguientes. Observar el video llamado Indisciplina. Ahí en la parte inferior aparece, ¿no?, el enlace, el link. Después hay que participar en el foro de manera personal respondiendo a las preguntas con una sola intervención. Las preguntas son: ¿qué conductas observas en el docente? Según el video, se presentan conductas disruptivas en el aula. ¿Cuáles son? ¿Qué actitud muestra el padre de familia con la directora? Otra indicación es que la participación debe tener un máximo de 10 líneas y debe de realizar un comentario, ¿no? En realidad basta con una intervención, un aporte, ¿no? Una opinión acerca de la participación de otro compañero, ¿sí? La fecha de entrega va a ser del 8 al 14 de mayo. En la actividad 2, que es un trabajo grupal, tiene que ver con esquematizar los conocimientos. Las indicaciones es formar el equipo de trabajo, ¿ok? Ya tienen sus equipos de trabajo, ya saben cuáles son sus compañeros. Con este equipo va a realizar todos los trabajos grupales. Van a leer con detenimiento el contenido de la unidad sobre el tema dificultades conductuales y tipos de disciplina. Elaborar un organizador visual con la información más importante. Entregar el trabajo en formato PDF. Especificar al interior de su trabajo en un recuadro en la parte inferior derecha sus nombres y apellidos completos.
Recuerden que el que entregue el trabajo es el coordinador del grupo. ¿Ya? Y no se olviden de colocar sus nombres, por favor. El insumo es el módulo 2. La fecha de entrega del 15 al 21 de mayo. Y para la actividad número 3, el trabajo grupal también es, y el trabajo a realizar sería reconocer las principales dificultades conductuales en el aula. ¿Cuáles son las indicaciones? Compartir entre los miembros del grupo las experiencias que tienen en sus aulas. Elaborar un cuadro con las principales dificultades conductuales en el aula. Indicar el grado de estudio de los alumnos del trabajo a desarrollar. Solamente basta un grado. En este caso, como es una hoja, ¿no? Y lo van a presentar en PDF, ¿no? Si son varios compañeros de diferentes niveles, coordinen, pónganse de acuerdo para que solamente hagan, digamos, la propuesta de una sección, ¿no? O grado. También está bueno entregar el trabajo en formato PDF, especificar al interior del trabajo en un recuadro en la parte inferior derecha sus nombres y apellidos completos. También debo de señalar de que cada actividad tiene en la parte inferior su rúbrica, ¿no? Entonces, fijarse por favor bien en la rúbrica para que su trabajo contenga todos los criterios e indicadores que se están solicitando. Para que su trabajo esté completo, por ejemplo, en esta actividad 3, es necesario que también ustedes tomen en cuenta la rúbrica, ¿no? Porque ahí también se plantea de que, por ejemplo, si las estrategias, ¿no? Utilizadas, por ejemplo, son innovadoras y qué tipos de disciplinas se están empleando. Entonces, por favor, también coloquen, ¿no? O sea, lo que está pidiendo la rúbrica, ¿sí? La fecha de entrega es del 22 al 28 de mayo. Y quiero terminar mi intervención, ¿no? Con este pensamiento que dice, la gente que se ama a sí misma no hace daño a otra gente. Cuanto más nos odiamos a nosotros mismos, más queremos que otros sufran. Esta es una frase dicha por Dan Pearce, ¿no? Entonces, queridos participantes, les agradezco por su atención. Entonces, bueno, cualquier inquietud la pueden plantear. Sí, creo que tenemos todavía algunos minutos. Bien, entonces tenemos acá unas preguntas. La profesora Yesenia Aguilar Quintana manifiesta, de las causas, ¿acaso no serían más importantes las familiares? Bien, Yesenia, en realidad es, digamos, un factor muy importante el tema familiar, pero no se puede decir que una u otra causa sea más importante que otra, todas influyen. Pero definitivamente las causas familiares, ¿no? Van a, digamos, promover modos o estilos de interacción en el niño. Porque si, por ejemplo, el estilo de comunicación en la familia es un estilo agresivo, un estilo donde todos hablan al mismo tiempo, hablan gritando, o son hostiles, ¿no? Hablan de repente refiriéndose al otro, descalificándolo, poniéndole, pues, ¿no? Apodos o con el, digamos, el tono, ¿no? De voz, porque no solamente a veces hay que tomar en cuenta lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, obviamente, son formas o patrones de comportamiento que el niño va a ir adquiriendo, ¿no? Va a ir modelando. Otra pregunta es formulada por una docente. ¿Qué podemos hacer como docentes cuando el bullying se asocia a un alumno agresor con problemas familiares? Ya, como docentes también hay que saber, ¿no? En qué momento rápidamente al detectarlo se interviene, ¿no? Y se deriva. Porque tenemos que también ser conscientes hasta dónde puede llegar también nuestros límites. Nosotros como tutores, profesores, podemos orientarlo al alumno, conversarle, pero finalmente lo que hay que hacer es derivar al especialista, ¿no? En este caso, este caso puntualmente, que es el alumno, el agresor, tiene dificultades familiares. Entonces justamente ahí tenemos, ¿no? Un factor que sería, bueno, agravando la situación, porque generalmente cuando se presentan estas situaciones, uno trabaja con la familia y se apoya en la familia,
¿no? Para que sea el refuerzo, ¿no? De que pueda asistir emocionalmente a su hijo. Pero si la familia es la que está, digamos, enferma, ¿no? En esa situación, digamos, que tiene una connotación, vive connotaciones de violencia y situaciones de violencia, entonces va a ser un poco complicado, pero obviamente aquí tendría que inmediatamente chequearse, ¿no? El trabajo con, en este caso, el departamento psicológico, o derivarlo, ¿no? Hacer intervención si vemos de que el niño está en una situación de repente de abandono moral o de peligro, ¿no? Digamos, social. También, digamos, coordinar con entidades que son, digamos, están fuera, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la de MUNA, por ejemplo, ¿no? Podría también coordinarse para ver en qué situación realmente está el niño, porque el niño está en riesgo, es un menor de edad, y obviamente lo que está viviendo él y lo que está haciendo es el reflejo de lo que vive en su hogar. Ya hemos visto ya, por ejemplo, el modelo, ¿no? Que del enfoque, por ejemplo, el primer enfoque que hemos visto de Dosh, que un niño puede desarrollar y mantener un tipo de trastorno, ¿no? De conducta, porque básicamente ha sido, digamos, ha tenido esas imágenes que han quedado recepcionadas en su mente y que bajo una situación donde él quiere, digamos, adaptarse y sentirse, digamos, que tiene dominio sobre esa situación, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Y él tiende a ser así hostil, ¿no? Como un mecanismo de defensa, para él no ser herido, entonces él prefiere adoptar esa actitud, ¿no? Hostil. Bien, gracias por tu pregunta. El profesor Fernando Máximo Cayo Apaza pregunta, ¿en qué medida de culpa tenemos los profesores acerca de las conductas disruptivas de nuestros alumnos? Interesante, gracias Máximo por tu pregunta. ¿En qué medida somos responsables de estas conductas disruptivas, no? Eso es, verdaderamente es hacer como un análisis, ¿no? Hacia nuestra propia labor docente, justamente, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia, por un lado la formación, pero por otro lado la experiencia nos enseña mucho, ¿no? A tener un adecuado manejo, ¿no? Del control dentro de nuestra aula, ¿ok? Como decía mientras que estaba en la disertación, básicamente el estilo de liderazgo que asume el profesor va a ayudar bastante. Ni un modelo, digamos, de estilo totalmente estricto o autoritario va a ayudar, sino más bien por el contrario, tenemos que tener un estilo, digamos, donde seamos líderes también emocionalmente, ¿no? Seamos cálidos pero firmes, decididos, ¿no? Que ellos digamos, nos conozcan cuándo es que podemos nosotros ser tolerantes, ¿no? Mientras que de repente podemos conversar, tener mucha proximidad con ellos, cuando estamos antes de empezar la clase, en el receso, cuando ellos se acercan para conversar o contarnos algo. Pero también otra es que en el aula tú eres el profesor y él es el alumno. Tenemos que también tener límites, ¿no? Que ellos aprendan a diferenciar su conducta en los diferentes momentos sociales, ¿no? Cuando es que estamos en una situación de conversación, de interacción, pero en otra es cuando estamos ya trabajando y tú eres el docente y él es el alumno, ¿no? Y estás, digamos, tratando de desarrollar un tema en tu clase. Entonces, mucho tiene que ver con el manejo, ¿no? Que tenga el docente. En este caso, su experiencia, las estrategias que quiera poner, digamos, estrategias de disciplina en el aula, la conducta del profesor, el comportamiento, es decir, la actitud. Sí, tiene que ver mucho eso, ¿no? El profesor Jesús Antidoro Ríos Novoa pregunta, ¿qué hacer cuando un alumno agresivo está influenciado por conductas similares entre otros alumnos? Considero de que aquí en general es un problema también del ambiente, del clima del aula. Pareciera de que es un ambiente donde hay mucha hostilidad, ¿no? Entonces, obviamente, acá lo que predomina justamente son las actitudes negativas, ¿no? Entonces, no solo se debe intervenir con el caso del alumno agresivo, sino con el resto de los compañeros también, porque probablemente él se haga
notar más, pero hay varios chicos que son de este tipo. Y recuerden ustedes que eso es lo que estábamos viendo dentro de las dificultades conductuales. También hay que saber si son conductas reiterativas de manera hostil, de repente conversar con la familia, si este alumno no nos ha precisado qué edad tiene, ¿no? Si es primaria o secundaria, pero hay que ver si de repente hay toda una historia de agresividad. Hemos visto de que dentro de lo que se refiere al trastorno de conducta, que antes era considerado como trastorno disocial, cuando se es menor de edad se habla de estos términos, ¿no? De disocial, ¿no? Trastorno de conducta, pero ya cuando llega a la adultez ya pasa a ser, digamos, una característica de un trastorno que puede, digamos, desencadenar en una psicopatía, ¿no? Si hay insensibilidad, falta de empatía, ¿no? Maltrato a otros o inclusive a los animales, hay transgresión de las normas, ¿no? Sociales o de la propiedad, de repente de otros, robo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente ya no estamos hablando de una conducta que puede ser inadecuada, que puede ser controlada a través solamente de la consejería o del diálogo, sino que ahí ya tiene que haber una intervención de especialistas, ¿no? O sea, derivarlo al médico, ¿no? Para que el médico, en este caso sería ya un médico de repente psiquiatra, de repente, por eso, lo primero que sería, mi consejo sería que lo derive al departamento, digamos, psicológico. Primero que converse con él, converse con la familia como tutor o profesor y luego lo derive. De ahí digamos, se indaga más, se explora más en estas posibles causas del comportamiento y luego también ya derivarlo, ¿no? Si es caso es necesario. Pero pareciera de que ese ambiente hostil es el que predomina en el aula, ¿no? Porque generalmente son uno o dos o algunos casos que aparecen, pero si ya son varios, entonces estamos viendo de que no solamente es, digamos, un alumno violento, sino hay varios y aparte es influenciable. Entonces estamos hablando de una situación de alto riesgo, ¿no? Que puede desencadenar más adelante, por ejemplo, estos casos de estos chicos que son considerados, si hablamos de un trastorno de conducta de mayor intensidad, ¿no? Porque puede atentar contra, digamos, en este caso, la interacción con los demás compañeros, ¿no? O más adelante fuera del colegio, o sea, con la sociedad. Entonces, y es un trastorno que no solamente pues amerita orientarlo, simplemente, sino que hay que intervenir con otro tipo, digamos, de tratamiento, ¿no? Más especializado. Gracias por tu pregunta, Jesús. Pasamos ahora a la sección de intervenciones de los participantes. Tenemos en línea a la profesora Mercy Pérez Ganosa. Vamos a activar el micrófono a ver a la profesora Mercy. Profesora, ¿me escucha? Profesora Mercy. Profesora Mercy. Parece que tiene el micrófono con problemas y no ha podido conectarse. Pero le invitamos a la profesora que pueda pues participar haciendo sus preguntas a través del chat, ¿sí? Bien, entonces al no haber más intervenciones, sí, claro, estimados docentes, agradecemos la participación de cada uno de ustedes y de parte de Ediciones Corefo agradecemos también a la profesora Celita Salas por tan interesante taller. Así también lo invitamos a cada uno de ustedes a seguir participando en próximos eventos y a visitar nuestra página web de Corefo, www.corefo.com. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta pronto.